Nos entregó con documento, un documento verdadero, porque sí llegaron varias emisoras de radio y televisión llegaron, y prácticamente nos hicieron ver como que nosotros habíamos pintado una pared que no nos correspondía. Nosotros mostramos un documento y llamamos al señor Fujimoto para que aclare este problema, porque prácticamente había candidatos del otro partido y nuestro partido. El señor Fujimoto llegó como eso a las 12 del día y prácticamente quedó demostrado que el otro documento era un documento falso, habían falsificado su firma y nuestro documento era el verdadero. Entonces, y eso es algo... Ya más claro, pues ya no puedo decir. Tal es que él dijo, pinten todo ustedes, todo lo que quieran. Pero nosotros, pues bueno, dijimos... Pero no les dio un poco de pena, ¿no? Bueno, o consideración sobre todo. Sí. Está la señora ahí, han pintado chamaca, ¿no? Tacos, y ya habían gastado su pintura y que vengan ustedes y ¡plá! Se lo pinten. ¿No cree que es un acto un poco malo? Bueno, no, nosotros lo consideramos, al menos le dejamos al menos la mitad de una pared para que no se sientan también ellos mal. O sea, dentro de la democracia para que el pueblo mismo elija el mejor. Porque creo que ahora en todo lo que es campaña, pues a nadie le gusta que te agarran tu pared, ¿no? Por ejemplo, yo le di a ustedes y después, no, viene la señora, no, mejor le doy a ella. Duele, ¿no? Porque es gasto de pintura y usted sobre todo lo sabe, gasto de pintura y gasto de energía. Sí, pues, casualmente a veces nos llaman de que nos están borrando las pintas, de que nos están... ¿También le están borrando? Sí, nos llaman, pues, pero ya pues, es un enfrentamiento que no lleva al caso. O sea, hay que trabajar honestamente. Si quieren ganar, pues ganen, pues a lo legal. ¿Usted qué le diría a los otros contendores políticos? Bueno, que un poquito no se sulfuren mucho, tómenlo todo con calma y más bien hagan una propuesta, más bien, ¿por qué no, digamos, propicien más bien un debate, pero candidatos? ¿Y por qué también no sé? Yo pienso en mi idea, ¿no? Que claro, que hay un debate de candidatos, pero también de candidatos a regidores. ¿Qué le parece? También podría ser en cuestiones de diferentes temas. Porque lo que fiscaliza, usted por ahí me van a decir, no, porque el regidor pues no hace propuestas, nada, pero interfiere y fiscaliza y también pues colabora dentro de una gestión. ¿Usted estaría dispuesto a un debate? Sí, por supuesto. Yo no me corro de nada. Yo conozco y sé a lo que me he metido. Así que si es cuestión de debatir con otro regidor, claro, aquí estoy. Yo también pienso eso, porque cuando uno pertenece a una lista, porque siempre la cabeza, ¿no? Pero ¿por qué también no el resto? ¿Está bien? Sí, ¿Comparte mi idea? Sí, estoy de acuerdo al debate. Bueno, hay que tomarlo, entonces anótenlo, por favor. Bueno, ¿y usted qué propuestas tiene para el distrito de Chancay, desde su punto de vista como regidor? ¿O a qué se va a dedicar en todo caso? ¿Se dedicaría si ganaran las elecciones? Bueno, más que todo mi campo es transporte. Es algo sin... Cuando empezó esta gestión, encontró a Chancay prácticamente con ordenanzas no muy bien dadas, con una circulación, una señalización prácticamente equivocada, con unos rompemuelles, ya lo que ya no eran rompemuelles, ya eran... ¿Usted como mototaxista? Claro, pucha. Entonces, pues, conversando pues con el área de transporte, ya ellos han ido poquito a poquito, porque eso tampoco no se hace de la noche a la mañana, han ido subsanando. Pero todavía quedan ciertas cosas que todavía podríamos hacer, modificar ciertas ordenanzas, ver la problemática prácticamente que tiene ahorita el distrito de Chancay, porque hay mucha problemática que tiene, prácticamente a veces falta señales todavía en la zona rural. Peralvillo, pues mire, las cuadras. A mí me da vergüenza, vienen mis amigos de la Universidad de Lima, yo en la cuadra 5. ¿Cuál es 5? ¿Dónde es el número? Todo es aquí mentalmente. Sí, o sea, todo eso todavía hay que hacer todavía un estudio técnico. Usted como mototaxista, ¿qué opinión tiene de que hubo una ordenanza, imagino que usted sabía, que ya no, y que prohíben, habían inclusive spots sobre la prohibición de una mototaxi más en el distrito de Chancay? Bueno, era una ordenanza, sí, que de acuerdo con la ley, bueno, la municipalidad tiene la potestad ya prácticamente de tomar medidas ya drásticas, porque si no, esto prácticamente se vuelve un caos. Entonces, dentro de lo que la municipalidad tiene prácticamente, distribuye por zonas o de acuerdo a calles para que no haya un congestionamiento. Entonces,
Debido a eso, entonces, si la municipalidad decide ya que no debe haber más en el cercado, pero da oportunidades a que pueda haber en otros centros, como puede haber en Peralvillo, Cerro La Trinidad. Bueno, ahí sí, pero ahí... No, sí hay, sí hay. Ya hay grupos de mototaxistas en Chancayó que ya quieren formalizarse. Por ejemplo, Hay en Buenavista, que ya están formalizados. Hay en Cerro La Culebra, que están formalizados. Y también hay grupos en Cerro La Trinidad que ya se quieren formalizar, y en Peralvillo, ¿sí? Eso nadie por se- ejemplo, en el caso de Peralvillo, yo estoy de acuerdo y mis amigos mototaxistas son mis amigos y me llevan hasta gratis. Muchas veces son mis patas. No, pero en el caso de lo que es Peralvillo pues no es una... Lo que ha hecho el doctor de las 7 para allá, no te digo nada que haya mototaxis, pero de las 5 para acá es tierra y es un malestar para las casas, los niños y otra vez, y sobre todo por la Panamericana, porque a veces la gente quiere, llévame pues hasta aquí a Los Álamos y va a cruzar. ¿No cree que es un poco peligroso? Bueno, casualmente por eso es que Juanelo debe de seguir. Para mejorar ¿Para más peligro? para mejorar esas calles, para ponerle sus pitas, sus veredas, para hacer el mercado que ya prácticamente... Pero todos los candidatos son que nos prometen mercado. ¿Eh? No. O sea, la gente también tiene que pedirle pues al que va a cumplir, pues no al que los está engañando. O sea, que ya el doctor ya se probó. O sea, ya aquí no hay nada de que tú me vas a engañar, no. Ya sé, él ya probó de que él sí puede. Entonces... Ya probó, entonces ya que se vaya, van a decir la gente. No, la gente va a decir que siga. Bueno, ya me picó ya como peralvillana y yo lo voy a decir porque esto ya me lo tenía de tiempo. El otro Juanelo me prometió mi plaza y no lo cumplió mi plaza. Es cierto que el doctor Luis Casa Sebastián me hizo una plaza fea y siempre lo digo acá y allá. O sea, la plaza está fea, es cierto. Todo visitante que viene dice la plaza está fea. Pero Juanelo tampoco me la arregló, así que mi voto es ni para uno ni para otro. Es que ahí hay un problema que ahí está construida una casa que prácticamente el mismo pueblo ya tiene que decirle a esa persona que tiene que retirar. No quieren, pues la vecina, mi vecina, Eso también ya... La señora Guaracina, ¿no? Ya el mismo pueblo ya prácticamente ya debe sacar para que inmediatamente pues empiece ya a hacer el perfil y todo, qué sé yo, para que puedan hacer esa plaza. Eso es lo más saludable, ¿no? Ya no voy a hablar mucho de Peralvillo, me van a decir, ¡ay, que estás atacando! ¿Por qué los apristas dicen que yo me he volteado? Eso es otra cosa. Usted debe de saber esa conversación. No, yo entiendo que el periodismo es neutral. Ahí está. Periodismo es neutral. Espero que no lo diga de los dientes para afuera. No, estamos acá en una entrevista, como has entrevistado a muchos candidatos, a regidores o candidatos a la alcaldía, y es neutral, no, aquí no hay nada que... No. Nosotros somos honestos y transparentes, no tenemos nada nosotros que ocultar. Somos personas públicas en este momento de que somos candidatos, no tenemos por qué estar que tú eres de acá. Ya me salía el tema de las mototaxis. ¿Y qué pasó con esa asociación moradita? ¿Cómo se llama? Augusto Los Ángeles, creo, de Trinidad. ¿Qué pasó con ellos? Ellos, bueno, están haciendo sus trámites. Porque el doctor no quería, dijo, ni una mototaxi más, y creo que ahora les ha cedido, ¿no? No, o sea, estamos hablando de... él no quiso en el cercado. O sea, el cercado ya no más. Pero cuando hablan en el distrito de Chancay, yo hablé con el ingeniero, porque bien decían que en el distrito de Chancay no iban a permitir ninguna moto más, y ellos pertenecen a Trinidad, que por cierto pertenece al distrito de Chancay. Bueno, mira, la ordenanza se trata sobre el cercado. O sea, ya se está haciendo un previo estudio técnico donde se está viendo que prácticamente ya no debe haber más en el cercado. Pero quedan puestos los alrededores. Peralvillo merece también una asociación de mototaxis para que les haga su servicio. Cerro La Trinidad, por consiguiente, también. Ya hay, en Chancayo ya se está haciendo una. Y, por ejemplo, en Buenavista ya existe una que sí está ya formalmente con toda su documentación, que se llama Los Geniales. Y allá en Cerro La Culebra, uno que es Virgen de la Puerta, que prácticamente es fuera del distrito de Chancay, porque prácticamente Chancayo algún día va a ser por este distrito, Peralvillo algún día va a ser este distrito, Torre Blanca también de Oquepepampa va a ser algún día distrito. Entonces ya cada uno ya tiene que ir viendo la calidad de servicio que ellos quieran. Y prácticamente después la mototaxi pues es un servicio especial que te deje en tu casa, de tu casa al mercado o a tu trabajo. Es algo muy cordial. Y como mototaxista, dígame cuál es el rompemuelle que a usted le causa más cólera, la verdad. Yo ya tengo uno en especial. Bueno, actualmente había hay uno en Aso Vicente todavía que todavía está un poquito que tienen que bajarlo todavía.
Después hay en la calle Ayacucho también que tienen que bajarlo todavía. O sea, todavía no es la medida reglamentaria. Eso es lo bueno, que usted es un candidato del pueblo y sabe, y creo que va a llevar las necesidades ahí, ¿no? Por ejemplo, por Roosevelt, a la entrada de Roosevelt, un día yo iba, pues me subo una moto, llamas al Castillo, vamos por acá. Y me había sentado así, pues toda relajada, y la moto así, ¡plac! He saltado hasta el techo. Dios mío, imagínese si yo hubiese estado embarazada. Sí, claro, sí, yo te entiendo, ya sé, porque a veces pasa uno por el colegio 21008, sí, ahí un rompemuelle también bastante altito. Bueno, y si mañana fueran las elecciones y no postulara a la lista del APRA ni usted, ¿por quién votaría? Yo soy aprista, nosotros Si no se presenta el APRA, vamos a suponer. Bueno, cuando nunca se ha presentado el APRA, nosotros tenemos una directiva nacional donde nos dice, nos deja a libertad, pero mientras haya un candidato, nosotros siempre votamos en líneas. Y este 3 de octubre votaremos pues por las 4 estrellas. ¿Usted no cree que a veces la militancia pues no tiene a todos los candidatos idóneos, a mi parecer? El APRA es doctrina. ¿No? Es una doctrina, ¿qué te voy a decir? Tienes que nacer, pues, tienes que nacer. Es algo que a veces muchos no lo entienden. A veces muchas personas se preguntan, ¿por qué ser aprista, no? Es una doctrina. ¿Y a veces a mí? Y a veces nosotros pues disciplinadamente, nos guste o no nos guste, el candidato es tajante. La disciplina aprista es así. No. Bueno, usted como aprista, como candidato y como mototaxista que respeto mucho, y bueno, ¿qué le diría usted a la población de Chancay? Pues diríjase a la población y a ver por qué votar por el símbolo de la estrella y confiar en usted y en el doctor Juanelo. Bueno, este 3 de octubre pido a la población prácticamente que tengan confianza, así como lo han tenido estos 3 años que ya el doctor Juan Álvarez Andrade ha demostrado su capacidad. Ya no es necesario que les diga por qué votar por Juanelo. Ya ustedes mismos están viendo, Chancay es una ciudad turística y va a ser mejor. La gente, desde que llega al cruce, parece que creen que está en Lima, en alguna ciudad, en otro país. O sea que Chancay, el distrito de Chancay ahorita es el ejemplo de todo lo que es zona norte. Entonces, por esta razón, pido que para que puedas continuar las obras, no solamente obras en cemento, sino también en educación, en deporte, en todo lo que sea transporte y todo lo que sea desarrollo, apuesten siempre y voten siempre todo el distrito de Chancay al 100% por el doctor Juan Álvarez Andrade. Entonces marquen las 4 estrellas del partido aprista. Muchas gracias, don Wilson.